¿no? Y por más que estemos usando Zoom, el Meet o cualquier herramienta, no es similar, ¿no? Y aunque estemos todos conectados al mismo tiempo, es similar el funcionamiento que tenemos tecnología mediante de lo que podemos tener en la escuela, ¿no? En la escuela el proceso de creación de conocimiento es un proceso colectivo, es un proceso donde, por supuesto, está frente la maestra o el maestro, pero aprendemos todos. A partir de las reflexiones de ustedes, de las reflexiones colectivas, aprenden los profesores, ¿no? Como aprenden ustedes de la reflexión de un compañero, no solo lo que dice la maestra. Y eso es algo que es muy difícil de recrear con el uso de las tecnologías. Y mucho más porque estamos en un país profundamente desigual. Y creo que nuestros docentes con enorme esfuerzo han encontrado esos caminos, más allá de lo que puede ser la perspectiva o la experiencia individual de cada uno de ustedes en su escuela, en su colegio, para generar ese vínculo con los estudiantes. Y ahí nosotros, por supuesto, remarcamos que hay una responsabilidad indelegable del Estado en la formación constante de nuestros maestras y maestras. Inclusive en el marco de la pandemia, nuestro programa que seguimos educando, que produce televisión y radio, 21 horas de televisión y radio por día, ¿no? Para poder llegar principalmente a aquellos hogares que no tienen conectividad de internet. Llevamos distribuidos más de 24 millones de cuadernos a los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con hoja de trabajo día por día, con recursos, actividades que dialoga con la tele para aquellas familias que no tienen computadora o que tienen una conectividad por celular que se consume los datos, ¿no? Y que hemos logrado, por ejemplo, la gratuidad de la navegabilidad de los portales de la provincia de Córdoba, del portal nacional o el portal de las 57 universidades nacionales, pero no todas las herramientas, porque este encuentro que estamos teniendo está consumiendo datos, ¿no? Si ustedes tienen banda ancha, uno paga la velocidad, no paga el dato. Ahora, si tienen celular, sí consume datos, y en los hogares de mayor vulnerabilidad económica se conectan a través de celulares. Entonces sí creo que la formación, por supuesto, no era la ideal. Ningún sistema educativo estaba preparado para un esquema de pandemia o tener que suspender de un día para el otro la concurrencia física a 60.000 establecimientos educativos en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la educación universitaria. Pero creo que nuestra escuela, nuestro sistema educativo dio una respuesta a la necesidad, más allá que el aprendizaje es muy distinto. Y estamos en el medio de un proceso de evaluación de respuesta del sistema que está llevando adelante nuestro ministerio a partir de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa para poder terminar de delinear lo que debe ser la reorganización del año académico 2020 con el año académico 2021. Y esto se vincula a lo que preguntaba Valentino, ¿no? Si esto permite un cambio del sistema educativo a partir del uso de la tecnología. Creo que va a mejorar los procesos, siempre y cuando usemos la tecnología como un complemento, ¿no? Que nos permita mejorar esos procesos de enseñanza-aprendizaje, no como un fin en sí mismo, pero como un complemento, como una herramienta adicional, creo que es muy importante, ¿no? Y ahí también es muy importante la formación constante de nuestros docentes y garantizar la gratuidad de la navegabilidad y el acceso a toda la tecnología. ¿Marco o Marcos? Anoté Marco. No sé si está. Sí, no lo Marco, veo. Marco. Marco sin ese. Anoté bien entonces. Marco preguntaba si las zonas blancas, ¿cuándo van a poder empezar? Bueno, ahí nosotros estamos proyectando en una Argentina que tiene un nivel distinto de circulación del virus, la posibilidad de regresar antes. El ministro de Educación de Córdoba, con el cual trabajamos cotidianamente, Walter Graboac, ¿no? Planteó en la línea que estamos trabajando nosotros con todas las provincias el posible regreso en el mes de agosto y unas semanas antes los docentes, poder preparar bien las escuelas como el personal no docente, y creemos que eso es una alternativa. Por supuesto, la escuela va a ser una escuela distinta, ¿no? Y la decisión final de regresar con el componente epidemiológico de circulación del virus bajo, con los protocolos listos, porque va a ser una escuela diferente. Vamos a tener que sostener el distanciamiento social. Por más que uno piense
que no hay circulación comunitaria en Porteña, se va a tener que tener todas las medidas de higiene y también de distanciamiento social, que va a convivir con nosotros durante algún tiempo más hasta que haya un tratamiento o una cura o una vacuna contra el COVID-19, porque vemos que tiene un impacto de transmisión y multiplicación muy elevado, que llevó a que veamos imágenes muy complejas en muchos países del mundo, ¿no? Inclusive países que tienen un nivel de desarrollo humano, un sistema sanitario más robusto que la Argentina. Porque tenemos que sostener este desafío de cuidarnos. Y somos claros en algo, no vamos a volver a la escuela físicamente hasta que logremos garantizar la disminución de la posibilidad de contagio y disminuir el riesgo a toda nuestra comunidad educativa, a nuestros docentes y a nuestros estudiantes. Y en eso venimos trabajando en el desarrollo de todos los protocolos, donde participan, por supuesto, las provincias, participan los sindicatos docentes, participan colectivos de centros de estudiantes y, por supuesto, también especialistas del campo educativo y del campo epidemiológico. Tomás pregunta sobre la desigualdad educativa. Argentina es un país muy desigual y va a ser un país más desigual después de la pandemia, como lo va a ser la humanidad. Lo que nos define a nosotros como gobierno y como sociedad es qué hacemos para contener esa desigualdad, cómo enfrentamos esa desigualdad, ¿no? Y uno de los puntos más trascendentes es ser conscientes que para enfrentar esa desigualdad necesitamos un modelo de desarrollo en la Argentina. No hay mejor política social que la creación de un empleo de calidad. Y que la escuela no está exenta de la crisis social, ¿no? Cuando la crisis golpea a nuestras familias, por supuesto golpea a los adolescentes, a los niños y a las niñas. Y golpea mucho más a los hogares de mayor vulnerabilidad, donde no se tienen garantizados todos los derechos. Es ahí donde aparece un Estado que tiene que ser garante de esos derechos, en un contexto muy complejo como tenemos hoy. Pero es la responsabilidad que tiene nuestro gobierno, tienen también los gobiernos provinciales y debe tener la sociedad. ¿Quién hubiese imaginado hace 3 meses que se estarían pagando más de 8 millones de ingresos familiares de emergencia, ¿no? A los sectores de mayor vulnerabilidad social? O que el Estado estuviera pagando más de 2 millones de la mitad del salario en el sector privado. Bueno, eso es la situación de enorme complejidad en una Argentina profundamente desigual. Pero por supuesto que el gran desafío es, digo, y no todos los adolescentes en Argentina tienen la suerte que, por ejemplo, tienen ustedes o tienen mis hijos, ¿no? De dormir todas las noches en una cama caliente, de no tener que preguntarse si van a cenar o almorzar todos los días. Bueno, pero eso es lo que tenemos que modificar en nuestra sociedad, ¿no? Porque no podemos hablar de igualdad de oportunidades o de una sociedad meritocrática cuando no todos partimos de la misma línea de largada, ¿no? Y eso condiciona. No es lo mismo un niño o una niña que nace en un hogar de sector medio que se puede escolarizar en sala de 2, que aquel niño que nace en un hogar en la pobreza. Y no hablo de la pobreza más extrema, sino que nace en la pobreza y en la incertidumbre de una familia que no sabe si va a tener empleo mañana. Bueno, eso es parte de los grandes desafíos que tiene Argentina y América Latina en particular, ¿no? Porque somos no el continente más pobre, pero sí el continente más desigual del mundo. Y esa es una reflexión constante, ¿no? Que todos aquellos que tenemos quizás una situación social mejor que el promedio, también tenemos mayor responsabilidad de ser conscientes que tenemos que trascender a partir del compromiso con el resto de la sociedad. Y eso es algo que siempre tiene que ser valor que se pueda replicar en todas nuestras escuelas, ¿no? Que el éxito no es acumular, sino el éxito es poder proyectarse en el otro, ¿no? Y ser solidario y tender la mano, y eso creo que es un valor que tiene que ser el reflejo de nuestra escuela y de nuestro sistema educativo.
Paloma preguntaba sobre la universidad, el ingreso en el 2021, y Lady preguntaba sobre si vamos a recuperar las horas perdidas en vínculo también con esa pregunta. Yo creo que no son horas perdidas, ¿no? Porque ustedes siguen estudiando y sus maestros siguen educando a la distancia. Por supuesto que se aprende distinto, ¿no? Y eso ha llevado a que tengamos ciertas definiciones en el campo pedagógico, el gobierno nacional y las provincias. Por ejemplo, lo que fue la evaluación del primer trimestre. No es la evaluación tradicional, sino es una evaluación pedagógica que pretendemos que ponga en valor el esfuerzo de ustedes, que están en el último año del secundario, pero imagino también el esfuerzo de sus padres, ¿no? Que los acompañan en este desafío de aprender, ¿no? Y el esfuerzo, por supuesto, de la escuela y de los maestros y las maestras. ¿Aprendemos distinto? Claro que aprendemos distinto, pero no olvidemos que estamos en una pandemia. Digo, no es que no vamos a la escuela porque no queremos, sino no vamos físicamente a la escuela porque los estamos cuidando. A ustedes, a sus docentes y a toda nuestra comunidad. Entonces, frente a eso, nosotros sí estamos trabajando porque algo que es nuestra responsabilidad, más allá de garantizar los aprendizajes, que no es lo mismo que garantizar los contenidos, porque los vamos a tener que reorganizar, les tenemos que llevar certidumbre, certeza a cada uno de ustedes. Decirle que el año no está perdido, que bueno, todavía nos faltan algunos elementos para terminar de reorganizar el ciclo lectivo 2021, en particular ustedes, que son los estudiantes del último año del secundario. ¿Qué nos falta? Nos falta el resultado de la evaluación que les comentaba de respuesta al sistema educativo y nos falta todavía la certeza de cuándo van a volver físicamente a las aulas y cómo va a ser ese retorno, que no sabemos que no van a poder ir todos los días porque hay que sostener el distanciamiento social. Pero el hecho de poder recuperar el vínculo físico es muy importante con el maestro, la maestra, el profesor, ¿no? Y ahí vamos a tener la certeza, y la principal certeza la va a tener el profesor o la profesora, que a partir del diálogo con ustedes va a saber de dónde se retoma el año. No, un año que tuvieron pocas clases presenciales porque la pandemia nos impactó la suspensión el 16 de marzo. ¿Y ustedes empezaron las clases el 2 o el 9? El 2. El 2 Ah, bueno, porque hay de algunas marzo. jurisdicciones que la mayoría empezó el 2, pero por ejemplo la provincia de Buenos Aires, el secundario empezó el 9. Entonces tuvieron una semana de clases, ustedes tuvieron 2 semanas de clases. Entonces, en la vuelta vamos a poder tomar algunas decisiones vinculadas si hace falta o no, y no me maten por lo que voy a decir, algún trimestre adicional en el ciclo lectivo 2021 para cerrar los procesos de aprendizaje, sean algunas semanas, si un mes, un mes y medio, son todas cuestiones que están bajo el análisis. ¿Qué tenemos que garantizarle a ustedes? Que puedan tener todos los aprendizajes curriculares que se establecen en el último año del secundario. ¿Qué tenemos que garantizarle a ustedes? Los saberes necesarios para poder proyectarse en la educación superior, universitaria o no universitaria, o en el mundo del trabajo. ¿Qué tenemos que garantizarle a ustedes? Ese vínculo con la universidad. Y cualquier decisión que tomemos va a ser una decisión articulada con las universidades. Si tenemos que sumar un trimestre o un bimestre el año próximo, va a ser articulado con las universidades, como venimos conversando con el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea las 57 universidades nacionales y a las universidades provinciales, como también con el Consejo Rectores de Universidades Privadas, que nuclea las 63 universidades de gestión privada, ¿no? Y van a poder ingresar el año próximo a la universidad. Ese es nuestro compromiso y es la hoja de ruta de trabajo que estamos llevando adelante. Pero bueno, todavía algunas decisiones están en el marco de lo que tenga que ocurrir en las próximas semanas. Nosotros creemos y estamos convencidos de sostenerse el bajo nivel de circulación del COVID-19, si tenemos nuestras escuelas listas, los protocolos listos, los consensos para derribar los miedos lógicos que hay de la vuelta a la escuela, se va a poder volver en gran parte al territorio argentino la primera semana de agosto. No así, según la fotografía de hoy, en la región metropolitana de Buenos Aires o en Resistencia, donde hay un nivel de circulación alto del COVID-19 y tenemos en todo momento que cuidar la salud de nuestros estudiantes y nuestros docentes.
Creo más o menos, Javier, que respondí esta primera tanda de preguntas.